Ahora, en estos ejemplos que vamos a ver, tenemos dos lados y un ángulo. Para resolver se recomienda la siguiente metodología. Paso número 1, voy a obtener el lado desconocido por el teorema de Pitágoras, porque ya conozco dos lados. Paso número 2, voy a aplicar una función trigonométrica y la voy a calcular de forma inversa para poder calcular el ángulo que falta. ¿Qué significa inversa? Que va a ser arco tangente o inverso de la función trigonométrica. Ya teniendo el ángulo que te falta con la función trigonométrica inversa, ahora vamos a conocer el otro ángulo agudo por la simple resta. 90 le voy a quitar ese ángulo que ya conocí. Vamos a ver algún ejemplo. Los datos conocidos son el ángulo recto, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Hacemos nuestro triangulito. Si este es el ángulo A, el cateto opuesto es 15, el cateto adyacente es 20 y la hipotenusa no la tengo, ¿verdad? Y el ángulo B tampoco, nada más conozco el ángulo recto. Entonces hacemos el paso número 1, que es encontrar el lado faltante. En este caso observamos que el dato faltante es la hipotenusa, por lo tanto aplicamos el teorema de Pitágoras y el signo es positivo. Aplicando el teorema de Pitágoras tenemos que la hipotenusa vale 25 y es un dato que ya tenemos que antes era una incógnita. Ahora, para encontrar el ángulo A, como tenemos cateto opuesto y cateto adyacente y además la hipotenusa, podemos utilizar cualquier función trigonométrica, ya sea seno, coseno o tangente. Como hace rato teníamos los datos de 15 y 20, vamos a utilizar la tangente, pero pudiéramos utilizar seno, coseno y da exactamente el mismo valor. Tangente del valor del ángulo A es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Colocamos el valor del cateto opuesto y del cateto adyacente en su correspondiente. Y ese tangente, como estaba de este lado, pasa con el inverso, que sería tangente a la menos 1. En tu calculadora, ¿cómo sale esto? Vas a presionar la tecla Shift y la tecla de tangente. Esta es la operación que te indica el inverso de la tangente. Inverso de la tangente de 15, puedes colocarlo con tecla de fracción o bien la división entre 25 y ya te va a dar directamente 36.87. Recuerda que debes tener tu calculadora en degradianes. Ya que tengo este ángulo, el paso número 3 es encontrar el ángulo B y lo hacemos restando a 90 menos este ángulo, nos da 53.13 grados. Veamos otro ejemplo. Ahora mis datos son el cateto opuesto, la hipotenusa y el ángulo recto. Volvemos a aplicar el teorema de Pitágoras, pero ahora observa que el valor es negativo porque mi dato es la hipotenusa. Calculo el cateto adyacente y me da 35.37. Ahora puedo ya aplicar igual nuevamente cualquier fórmula. Ahora lo voy a hacer con el seno para que veas cómo se haría. El seno del ángulo A es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Sustituimos el cateto opuesto que es 35 y la hipotenusa que vale 50 y hacemos exactamente lo mismo. Pero ahora es seno, por lo tanto en mi calculadora tengo que presionar la tecla Shift o bien la tecla amarilla, seno, de 35 entre 50. Es importante que lo manejes con paréntesis y te daría tu resultado, 44.43 grados. El último paso es encontrar el ángulo B, restando este ángulo que hemos encontrado a 90 grados. 90 grados menos 44.43 que acabas de determinar y te daría 45.47. De esta forma ya estaría resuelto tu problema. Ahora otro ejemplo, mis datos conocidos son la hipotenusa, el cateto adyacente y el ángulo recto. Si analizamos nuestro triángulo quedaría de esta forma. Como conozco cateto adyacente y la hipotenusa, para encontrar el cateto opuesto tendría yo que hacer la diferencia con una resta siendo el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Y entonces me daría que el cateto opuesto vale 13.75. Recuerda que esta operación, por ejemplo, 15 al cuadrado es 15 y la potencia del cuadrado está en tu calculadora o bien es 15 por 15, 225. Ya que tengo el cateto opuesto, ahora sí puedo encontrar el valor del ángulo A. Ya manejé tangente, ya manejé seno, ahora lo voy a hacer con coseno para que veas cómo se aplicaría. Coseno del ángulo A es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Sustituyo el cateto adyacente que es 6
entre la hipotenusa que me dio 15 y ahora en lugar de presionar seno o tangente, ahora voy a presionar coseno porque es la función que estoy utilizando. Debes de tener mucho cuidado en manejar de forma correcta tu función trigonométrica. Entonces aquí voy a colocar shift coseno de 6 entre 15 y me daría un ángulo de 66.42. Para encontrar el ángulo faltante, este ángulo que acabo de encontrar se lo voy a restar a 90 grados y ya tendría un ángulo de 23.58 y de esta forma ya tengo mis 6 datos conocidos. Si lo analizas, es prácticamente muy sencillo la resolución de problemas en triángulos rectángulos. Ahora veamos cuáles son los problemas de aplicación. Para poder resolver problemas en la trigonometría tenemos que interpretar el dibujo asociado al triángulo, es decir, imagínate la situación del problema. Nada más que aquí hay algunos conceptos que te voy a explicar poco a poco. Luego hay que ver, de que ya me lo imaginé la situación, voy a ver qué datos me están proporcionando, que pueden ser los lados o los ángulos, y ver qué es lo que me piden para que yo lo pueda localizar de forma visible. Siempre es conveniente que te imagines el problema. Vamos a ver algún ejemplo. Pero antes, quiero que te quede claro que en los problemas se va a manejar el término de ángulo de elevación y el ángulo de depresión. ¿Qué es el ángulo de elevación? El ángulo de elevación denota un ángulo que está desde una horizontal paralela al piso, ¿verdad? Este es mi piso. Si esta persona va caminando y ve un ratón, la visual que hay desde una horizontal hacia abajo, hacia ese ángulo que vería el ratón, se le llama ángulo de depresión. Sin embargo, si esta persona va caminando, ¿verdad? Y observa un avión, un helicóptero, algo que ande volando, va a levantar su visual y esta visual se le llama ángulo de elevación. Que te quede claro desde aquí, aunque dependiendo de cómo tú lo domines, cómo tú hagas tu triángulo, el ángulo coincide que el ángulo de elevación y el ángulo de depresión es exactamente el mismo. Entonces, vamos a empezar con un problemita de aplicación. Calcular el ángulo de elevación del Sol si en el momento en el que un árbol de 32.5 de altura proyecta una sombra de 75 metros. Me proyecto, me voy a la situación, aquí está mi árbol, acá está mi sombra, está proyectando una sombra de 75 metros y mi ángulo de elevación del Sol es el que estaría formándose con el piso, desde una horizontal hacia arriba. Entonces, este mismo triangulito lo llevo a los datos. Este es el ángulo recto. Tengo 32.5, que es el cateto opuesto. Tengo también el cateto adyacente, que es la sombra de 75 metros. Ahora, observa de tu triángulo tienes cateto opuesto y cateto adyacente. Por lo tanto, podemos utilizar de forma directa la función tangente, ¿verdad? Mira, desde aquí te la estoy colocando. Y si utilizo la tangente, ¿qué ocurre? Bueno, sustituyo y la tangente del ángulo A va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Coloco los valores del cateto opuesto y cateto adyacente y como voy a conocer el valor del ángulo A, el tangente pasaría como tangente a la -1 y en mi calculadora es shift tangente de 32.5 entre 75 y de esta forma me va a dar el valor del ángulo de elevación del Sol. Y este sería mi resultado. Recuerda nuevamente que tu operación tiene que estar en tu calculadora con degradianes. Veamos otro problema de aplicación. ¿Qué altura alcanza sobre un muro una escalera que tiene 5 metros de largo si forma con el piso un ángulo de 65 grados? Me imagino, ¿verdad? La escalera tiene que estar recargada. Esta es la longitud de 5 metros y aquí está mi ángulo de elevación. O bien mi ángulo que forma con el piso, que prácticamente sería el ángulo de elevación. De esta forma, estos serían mis datos. Aquí estaría un ángulo de 90 grados. ¿Qué función trigonométrica me permite conocer el cateto opuesto? Que es la altura a la que yo tendría que llegar, porque me está preguntando qué altura alcanza. Y lo planteo con mi triangulito. Puedo cambiarlo con el triangulito típico que hemos estado manejando. Este es el ángulo recto, esta es la escalera, esta es la altura que yo requiero saber, este es el ángulo que tenemos con el piso. Podemos aplicar la función seno, ¿por qué? Porque tengo
algo relacionado con el cateto opuesto y con la hipotenusa. Entonces sustituyo. Seno es, desde aquí, mira, desde aquí ya lo estaba yo manejando, que puedo utilizar el seno. ¿Por qué? Porque conozco el cateto opuesto y la hipotenusa, como te lo había dicho. Sustituimos. Seno de 65 grados es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Cateto opuesto lo desconozco, lo dejo como incógnita y coloco el valor de la hipotenusa. Este 5 que está dividiendo va a pasar multiplicando y me quedaría 5 por el seno de 65 y de esta forma ya tengo la altura que alcanza la escalera. Por lo tanto, la altura que alcanza la escalera sobre el muro es de 4.53 metros. Veamos otro problema. A la distancia de 105 pies de la base de una torre se observa que el ángulo de elevación a su cúspide es de 38 grados 25 minutos. Hallar su altura. Otra vez me imagino lo que es la torre. Aquí está mi torre, el ángulo de elevación, ¿verdad? Y hallar su altura. Esta se ve como un aparatito cuando miden, son tránsitos o bien estaciones totales, pero en este caso no me están dando esta información. Lo que sí me estoy imaginando es este triangulito. Tenemos entonces mi triángulo y observamos que tenemos la distancia de la base, ¿verdad? A donde se está observando el ángulo de elevación, que es de 105 metros. Por lo tanto, observamos que nuestra incógnita es la hipotenusa y podemos relacionar algo con el cateto opuesto y con el cateto adyacente, que si recordamos no puede ser, sería la tangente porque es cateto opuesto entre el cateto adyacente, y de esta forma sustituimos y tenemos que el cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿verdad? Esa es la relación de la tangente. Entonces al sustituir tenemos la tangente de 38 grados 25 minutos es igual al cateto opuesto entre 105. Despejamos, esto que está dividiendo va a pasar multiplicando y tenemos el cateto opuesto, y de esta forma ya tenemos. Hay que tener mucho cuidado porque aquí no se coloca el shift tangente, aquí se coloca en forma directa tangente de 30, tecla de grados, y 25, tecla de grados, como cuando calculábamos los ángulos. Y de esta forma tenemos que la altura de la torre es de 82.27 pies. Si analizamos, todos los problemas son muy sencillos de resolver. La complejidad quizás sería interpretar la situación real para poder plantear el problema. Sin embargo, pues tenemos que desarrollar un poco más la mente para que esto se pueda llevar a cabo. En tu anexo te estoy agregando ya problemas con las imágenes planteadas para que se te facilite. Y bueno, primeramente Dios, nos veremos pronto. Que pasen una bonita tarde.